Hoy quiero hablaros de un arte mística que llevaba oculta muchísimo tiempo y es ni más ni menos que el cambio de titular, o sea, de la autoría de un podcast hacia otra persona dentro de Apple Podcasts. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor como cada día, de lunes a viernes, para seguir trayendo noticias, herramientas, curiosidades, recomendaciones, eventos y todo lo relacionado con el podcasting. Hoy quiero hablaros de una herramienta, bueno, quizás una herramienta no, sino de una página web que está un poco oculta dentro de las opciones que nos ofrece Apple Podcast para traspasar la autoría de un podcast de un usuario a otro dentro de su plataforma. Esto, que parece algo muy sencillo, hasta hace años era algo totalmente impensable. Pero antes de entrar de lleno en el tema de hoy, dejadme que dé las gracias a los mecenas que apadrinan este episodio, o amadrinan, porque se trata de un hombre y de una mujer. Y ni más ni menos quiero darle las gracias a Raymond Sastre del podcast Comunicando y a María Ángeles Núñez. Ambos, gracias a sus cafés digitales, a sus raciones de cafeína digital, apoyan este podcast y lo hacen sostenible para que llegue a tus oídos cada día completamente gratis. Si quieres hacer como ellos y convertirte en mecenas, solamente tienes que suscribirte a cualquiera de las opciones que encontrarás en jorgemarinieto.com/café. Decía que esto que os voy a comentar hoy era algo totalmente impensable hace años, cuando Apple Podcast o la antigua iTunes tenía las opciones en su plataforma un poco, no voy a decir escondidas, sino directamente inexistentes. Porque antes, para ponerte en contacto con su soporte, tenías que escribir un email en inglés, no siempre te respondían, hay veces que te hacían caso pero no te respondían, en fin, era pues un poco lanzar una paloma mensajera y no saber si llegaba a su destino o no, y si llegaba, no saber si te habían hecho caso, si te habían rechazado, sí, bueno, en fin. Gracias a Dios, hace ya unos cuantos años que la plataforma iTunes se transformó en Apple Podcast y poco a poco han ido mejorando su plataforma para ofrecernos cada vez más opciones a la hora de administrar nuestros podcasts, incluso nuestras propias redes de podcast. Y ahí es donde yo quería llegar. Como sabéis, las primeras temporadas de Al otro lado del micrófono estaban incluidas dentro del catálogo de la red de podcast Nación Podcast, a la que pertenece Sune, y desde hace esta temporada, al principio de esta temporada, ya lo había migrado a mi propio hosting, al de la productora EOB, aunque todavía no era público esto de que era la productora EOB, pero bueno, a la red de podcast de Jorge Marín Nieto. Y hasta hace muy poquito, hasta hace cosa de unas semanas, todavía me quedaba ahí un fleco suelto, y era el hecho de traspasar la autoría de Al otro lado del micrófono de la cuenta de iTunes o de Apple Podcast de Nación Podcast hacia EOB Productora. El caso es que durante los últimos meses, tanto Sune como yo estuvimos escribiendo un formulario, que es el que os quiero traer hoy, pero no nos daba resultado y quería traeroslo para que pues tengáis ahí una manera más fácil y sobre todo tengáis en cuenta un dato que fue el que a nosotros nos fallaba para que este trámite se realice correctamente. Bueno, encontraremos la opción de traspaso de un podcast a otro, no en el Apple Podcast Connect, sino en Apple Podcast for Creators, los creadores, o sea, la opción de creadores de Apple Podcast. Y aquí tenemos un formulario dentro de la opción Manage Your Podcast, administra tu podcast o maneja tu podcast, que nos ofrece varias posibilidades, entre ellas la de traspasar la autoría. Voy a leeros un poquito todas las opciones que nos brindan, porque oye, seguramente algunas os encajen más para el trámite que queráis hacer. La primera de ellas que nos ofrece es la de unirse al programa de podcasters de Apple o de Apple. Yo creo que todos o casi todos estamos ahí por el hecho de que publicamos podcast en su plataforma. Podemos configurar un programa para una suscripción de pago.
agrupar tus programas con canales, véase redes de podcast, configurar una promoción de suscripción para un programa o un canal entero, ver el estado de nuestros podcasts, administrar la configuración de disponibilidad para su programa en Apple Podcast, archivar o restaurar un podcast, enviar o cambiar la URL de la fuente RSS de un podcast, transferir la propiedad de un podcast, análisis de acceso y por último póngase en contacto o ponerte en contacto con nuestros equipos de soporte. Y es en esta opción, la de transferir la propiedad de un podcast, donde podemos indicar, oye, este podcast que hasta ahora pertenecía a este creador, con este email asociado y con esta cuenta de Apple Podcast Connect asociada, pues ahora queremos traspasarla a esta otra cuenta. Para ello, ¿qué necesitamos? Bueno, pues simplemente tener una cuenta de Apple Podcast Connect, algo lógico. Se supone que queremos traspasarla de una a otra y la cuenta original ya la tenemos, pero la nueva, lógicamente, tenemos que tener otra. No podemos dejarlo huérfano, por así decirlo. También necesitamos una fuente RSS, desde donde se van a extraer los audios que se van a publicar en esta plataforma. Y además, para tramitar este cambio necesitamos la URL, o sea, la dirección web del podcast en cuestión a través de la plataforma Apple Podcast. Esto se puede consultar en cualquier página, en cualquier navegador web, perdón. El identificador, el ID de Apple Podcast, ¿vale? La URL de la fuente RSS original del podcast, los datos de contacto, véase la dirección de correo electrónico, y el ID de la cuenta a la que queremos enviar esta nueva autoría, la autoría del podcast. Y ese es el punto clave. Cuando nosotros hacíamos las primeras solicitudes para hacer esta migración de la cuenta de Nación Podcast hacia la cuenta de EOB Productora, indiqué, porque fui yo el que cometí el error, indiqué el ID de mi cuenta de Apple Podcast público. Y esto es el error. Resulta que cada una de las cuentas de Apple Podcast Connect tiene un ID identificativo que, vamos a ver, voy a deciros, creo que empieza, que es todo numérico, pero no lo tengo claro, estoy entrando para confirmarlo. Sí, es todo numérico, y voy a decir, empieza por ID, pero no, directamente son una serie de números, creo que son 10 o 12 números, pero solamente podemos verlo de forma privada cuando entramos en nuestro perfil de Apple Podcast. Y claro, esto es clave, porque una cosa es el ID que tiene tu red de podcast, tu canal de podcast de manera pública, y otra cosa es el ID de manera privada. Y ese es el fallo que estábamos cometiendo nosotros. Cuando hacíamos la petición, yo le indicaba a Sune, que es el que hacía la petición, porque esto lo tiene que realizar el autor original, por así decirlo, el que tiene en su propiedad el podcast, no lo puede hacer el otro, pues si no, sería muy fácil quitarse podcast de unos a otros. Entonces, la persona que actualmente dispone del podcast en su canal tiene que realizar esta petición y le tiene que indicar la nueva persona, la nueva entidad que va a recibir o que quiere reclamar este nuevo podcast, su ID privado que tiene disponible en su cuenta de iTunes Connect. Y la verdad que nos tardaron muy poquito, no sé si a lo mejor una semana o 10 días o algo así, cuando por fin realizamos todos los pasos tal y como piden desde Apple o desde Apple Podcast Connect para realizar este trámite. ¿Por qué decía que esto es un arte oscura o algo muy muy difícil? Porque, como decía al principio, esto era algo impensable. O sea, si ya de por sí costaba antiguamente que Apple Podcast te hiciera caso porque habías cambiado el feed, la portada, o porque querías retirar un episodio, o no sé, por cualquier cosa que pasara dentro de tu podcast, eso de transferir un podcast de un canal a otro, de un propietario a otro, eso no se te ocurría en la vida. Como mucho, lo que podías hacer era publicar otra vez el podcast duplicado, de tal manera que apareciera dos veces. Una en la que pertenecía a su creador original, y en la segunda opción, pues el nuevo creador con su nuevo, entre comillas, nuevo podcast, aunque estuviera duplicado. Y esto lo he vivido yo multitud de veces. O sea, lo he visto, no lo he vivido, porque yo cuando llegué ya poco a poco la plataforma Apple Podcast o Apple Podcast Connect ya estaba un poquito más madura y no era tan cerradita como antaño. Pero en sus inicios era muy fácil ver un podcast duplicado o triplicado, porque nadie podía hacer cambios. Una vez que tú mandabas la URL, el feed de tu podcast a Apple Podcast, eso ya quedaba escrito
por los tiempos de los tiempos. Pero por suerte todo avanza y ya cada vez tenemos más herramientas a nuestra disposición para que todo vaya un poquito mejor, aunque sea un poquitito. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.